Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por recibirme. La propuesta de hoy es tejer un gorro con un diseño creativo, que son estas pequeñas lechuzas o búhos. Miren qué bonito que queda, con los botoncitos para los ojos. Un diseño muy bonito y muy moderno, ¿sí? Lo que vamos a precisar es tijeras, aguja 2.50 milímetros para el hilo que yo estoy tejiendo. Recuerden que ustedes pueden tejer con el material que tengan a mano, a disposición, y el gusto que cada uno tenga. Un marcador y centímetros. ¿El centímetro para qué es? Siempre vamos a medir, porque nunca hay una medida exacta para cada cabeza. Podemos tener todos muy parecido a la cabeza, pero la cabellera hace que sea aún más grande. O tengan el pelo muy finito y hace que esa cabellera quede más pequeña. Entonces siempre hay que medir la cabeza, ya sea en la niña, en la persona, en el niño, o en un gorro que tengan. Entonces vamos al centro de la cabeza y medimos. Mi cabeza dio 18 centímetros, que es esta línea. Esta línea, desde el inicio hasta acá, es con aumentos. Entonces, dependiendo de la medida de cada cabeza, ustedes verán si le ponen más vueltas de aumento o menos. Y teniendo siempre la precaución que cada motivo necesita 10 puntos, es múltiplo de 10. Porque acá viene esta franja que es diferente al casco, aunque es todo tejido con en el mismo tejido, o sea, no está unido. ¿No es cierto? No son dos partes que lo cosemos, es todo uno, es una pieza entera. Acá tenemos los aumentos y acá tenemos un múltiplo. El alto de este gorro, el diseño, es de 11 centímetros. Le pueden poner más si quieren ponerle más punto elástico. Si quieren ponerle más punto elástico, inclusive para darlo vuelta, le pueden poner más cantidad. Eso depende del gusto de cada uno. Me pareció linda la propuesta, están muy de moda. Espero que lo puedan hacer. Ya saben, cualquier material y aguja acorde a dicho material. En mi caso yo estoy tejiendo con hilo 100% de algodón, que lleva una aguja del 1.75, pero yo lo estoy tejiendo con un ganchillo del 2.50, para que me quede más holgado el punto, más flexible y no tan apretado. Esos son truquitos que uno va aprendiendo solito en la vida. Bueno, procedo a mostrarles cómo hacemos este gorro. Hacemos un anillo mágico, que es pasar la lazada entre medio de los dos dedos, así. Ponemos la aguja acá, lo traemos y sacamos esa colita. Y acá vamos a levantar 3 cadenas. Voy de nuevo, que se me desarmó. Vamos a levantar 3 cadenitas como primer punto alto. 1, 2, 3. Adentro de la anilla tenemos que tener 12 puntos altos. Contando con el primero, tenemos que hacer 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Olvidé comentarles que el hilo, el paquete trae 147 gramos y yo lo pesé y pesa 40 gramos el gorro. Así que nada, lo pueden hacer en lana gruesa, hilo más grueso, y les va a quedar más grande también, hay que tener en cuenta eso. Tiramos la colita de inicio
Después la vamos a coser y la vamos a esconder y la vamos a cortar. En la tercera cadena de inicio, ahí mismo, unimos con punto deslizado. Ahora levantamos siempre 3 cadenas para subir y en el mismo lugar otro punto alto. Esta vuelta va a ser toda de puntos altos con aumento. Eso quiere decir que en cada punto alto va a ir otro punto alto, o sea, 2. Vamos a tener en esta vuelta un total de 24 puntos altos. Así vamos a ir trabajando esta pequeña circunferencia de 24 puntos. Yo termino y regreso. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y levantamos 3 cadenas para subir y aquí mismo hacemos el aumento. Esta vuelta será un aumento, un punto alto en el punto que sigue, un aumento en el punto que sigue, que son 2 puntos altos en el mismo lugar, un punto alto, un aumento, 2 en el mismo sitio y un punto alto. Así hasta terminar la vuelta. Vamos terminando, 2 puntos altos que es el aumento. Ahora corresponde un punto alto solo y unimos en la tercera cadena de inicio. Ahora levantamos 3 cadenas para subir y a su vez hacen del primer punto y en el mismo lugar hacemos el aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Ahora toca 2 puntos altos individuales, uno en cada uno de la vuelta anterior. Un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 2 puntos altos. 1, 2. Un aumento, 2 puntos altos. Así sería esta secuencia. Y terminamos con 2 puntos altos. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y levantamos 3 para subir, que es el primer punto alto. En el mismo lugar hacemos otro para realizar el aumento. Esta vuelta será de un aumento y 3 puntos altos individuales. Hacemos el primero, el segundo y el tercero. Un aumento, 2 puntos altos en el mismo lugar, 3 puntos altos individuales. Así trabajamos esta vuelta. Terminamos la secuencia con 3 puntos altos individuales o solos. Y unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Levantamos 3 cadenas para subir. Para el primer punto hacemos otro en el mismo lugar porque es un aumento. Y ahora esta secuencia va a ser un aumento y 4 puntos altos solos. 1, 2, 3 y 4. Un aumento, 2 puntos altos en el mismo lugar y los 4 puntos altos. Esto es lo que vamos a ir repitiendo
en toda esta vuelta. Ahí tenemos 3 y 4. Terminamos con los 4 puntos altos individuales. Y unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Levantamos 3 para hacer el primer punto y esta vuelta vamos a tejer como se presenta. Un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. No tiene aumento esta vuelta. Así vamos trabajando toda la circunferencia, un punto sobre cada punto. Luego de finalizada la vuelta de puros puntos altos, levantamos 3 cadenas para el primer punto. En el mismo lugar hacemos un aumento y ahora toca hacer 5 puntos altos individuales. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento y 5 puntos individuales. Así será toda esta vuelta. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Esta vuelta será de un aumento, que ya lo hice, y 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. El aumento. 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Así vamos a hacer la vuelta final del casco de nuestro gorro para después hacer el punto fantasía del búho. Como ven, mide 18 centímetros, igual que el que está en el maniquí. Es el mismo hilo y quedó del mismo diámetro. Bien, esta vuelta tiene 96 puntos, ¿sí? Vamos a hacer un truquito. Precisamos 2 puntos extra para que nos den los 7 dibujos de los búhos. Entonces, de inicio, vamos a levantar, para comenzar a hacer el diseño, 3 puntos altos para el primer punto y en el mismo lugar le vamos a poner el otro punto porque nos falta, entonces va a quedar acá. 3 y 4. Precisaríamos que los 4 nos quedaran en 4 lugares diferentes, pero como no nos da la circunferencia y nos pasamos de la cantidad de múltiplos de motivos, en esta separación va a ser así y en una separación siguiente también vamos a hacer 2 puntos adentro del mismo para corregir eso. Después eso se arregla. Como verán acá, no se nota nada. Esta es la separación y no se nota. Son truquitos que uno tiene que hacer cuando no dan los números. Bien. Ahora vamos a trabajar con puntos altos dobles, que es 2 lazadas así, y vamos a contar 2, 3, 4 y en el cuarto vamos a hacer un punto alto doble, así, de 3 sacadas, ¿sí? Doble lazada y vamos al punto que sigue, porque como es múltiplo de 10 precisamos 5 para la mitad de lo que sería una ceja, una orejita, y 5 para la otra mitad, para formar el búho.
Entonces hacemos el segundo punto alto, ¿sí? Lo que estamos haciendo es esto. Esto estamos haciendo. Ahora levantamos lazada y vamos a hacer un punto simple. Nos metemos por debajo y en este punto que está solo acá, clavamos ahí. Lo traemos y lo pasamos una vez y dos, un punto alto vareta común. Doble lazada y nos vamos a este primero de acá y lo tejemos por delante. Les recomiendo que hagan con un hilo así y no con lana enseguida para que aprendan a hacer bien el punto, porque si no se les va a apretar. Doble lazada y lo vuelven a pasar 3 veces. Así. Doble lazada y contamos 1, 2, 3, 4 y hacemos un punto alto en relieve por delante, así, un segundo punto alto en relieve por delante, así, lazada para hacer un punto alto común, nos ponemos aquí en este punto que tenemos ahí, lo sacamos, ahí se me escapó la lazada, voy de nuevo, vamos a hacer el punto acá. Ahí. Se van ayudando con el pulgar. Doble lazada y ahora toca hacer estos dos puntos que tenemos acá, este no se toca, estos dos que tenemos acá, por detrás. Nos metemos por acá adentro. Tienen que practicar. Nos metemos por acá. A ver. Ahí. Apretamos con nuestro pulgar para verlo, lo vamos pasando. Y lo vamos apretando. 1, 2 y 3. Doble lazada y vamos con el punto que sigue, que es este. A ver. Y todavía lo hice mal, porque tiende a confundir. Doble lazada. Este punto se queda solo, que es el que hicimos el punto sencillo, y vamos con este. Apretamos. Se aprieta un poquito, pero después, cuando uno agarra la práctica, ya lo saben hacer el punto. Ahí va el primero, hacemos doble lazada, y vamos con el segundo punto que se esconde, pero está acá. Este. Ahí. Así. Y ahí tenemos el primer motivo de nuestro primer búho. En el punto siguiente, un punto alto. En el mismo lugar, para hacer ese truquito, otro punto alto porque precisamos 4. 3 y 4. De ahora en más vamos a hacer uno en cada lugar y no vamos a precisar hacer ese truquito. Así nos queda el primer diseño. Vamos con el segundo. Doble lazada. 2, 3, 4. Hacemos punto alto en relieve doble por delante. Así. El segundo, que sería el número 5. El quinto punto. ¿Sí? Punto alto común. Y nos metemos acá en el punto que le sigue. Y lo levantamos por detrás. Así. Ahora toca hacer estos dos puntos altos, alto relieve, por delante. Así. El que da un poquito de trabajo es el que va por atrás, pero si se ayudan con el pulgar lo van a saber sacar. Hay que practicar. Vale la pena. Es un gorro precioso. Y este diseño de búho se lo van a aplicar a cualquier trabajo que quieran hacer. Se los garantizo. Bien, tenemos el primer motivo. Doble lazada. 1, 2, 3, 4. Punto alto en relieve por delante. ¿Sí?
punto alto en relieve por delante. Vamos por atrás y hacemos un punto alto sencillo, punto vareta. Doble lazada. Y vamos a trabajar en estos dos puntos que tenemos por detrás. Ahí. Sacamos uno. Sacamos dos, sacamos tres. Doble lazada y vamos al que le sigue. Si se ayudan con el pulgar, lo podrán agarrar bien al punto. Así. Hacemos los 4 puntos altos de separación. Tres y 4. Y así nos va a ir quedando nuestro dibujo. Esto es lo que tienen que hacer hasta el final de la vuelta. Unimos en la tercera cadena de inicio y paso a mostrarles. Así van quedando nuestros motivos de lo que van a ser los búhos. Así. Bien. Retomamos el punto. Fantasía del búho y comenzamos 3 cadenas para subir que hacen del primer punto alto y acá siempre vamos a hacer las columnas de 4 puntos altos. 4. Este punto primero por delante, este punto segundo que está acá por delante. El punto que habíamos hecho común, punto alto o vareta, que lo hicimos agarrando por atrás en la vuelta anterior, está acá. Lo hacemos tal cual. Lo habíamos hecho por atrás, ahora queda así. Volvemos. El punto alto en relieve por delante, por delante, por delante. Y ahí empieza a formar lo que sería el cuerpecito. Punto alto por delante. Como ven, acá estamos trabajando puntos altos en relieve por delante comunes, no dobles. Por delante, para formar la orejita y los piecitos, las patitas, sí se hacen dobles. Vamos al punto que tenemos simple atrás, acá, y hacemos un punto alto. Punto alto por delante, punto alto por delante. Ahí nos va quedando los 4 puntos individuales que van formando la columna de separación entre motivo y motivo, y vamos a hacer un motivo más, un punto alto por delante, 2, un punto simple que lo agarramos acá, un punto alto por delante y otro punto alto por delante. Así vamos a trabajar esta serie. Terminamos la serie, así va quedando. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y subimos con 3 como primer punto, con 3 cadenas de inicio. Hacemos el grupo de los 4 puntos altos solos, que es la separación entre un motivo y el otro. Vamos a tejer 3 vueltas iguales a la que hemos tejido. Contando con esta quedan 2. Entonces volvemos a trabajar puntos altos por delante, el punto que está atrás lo hacemos normal, punto alto por delante,
punto alto por delante, por delante, por delante, el punto que tenemos del lado de atrás lo hacemos normal, por delante y por delante. Tejemos los 4 puntos individuales normales. Y volvemos a repetir la serie. Puntos altos en relieve por delante, punto normal el del medio, por delante en relieve, por delante, por delante, por delante, el punto atrás normal, punto alto en relieve y punto alto en relieve. Así vamos a ir tejiendo toda esta serie y una serie más. Recuerden que con la primera ya tenemos 3, 1, 2 y una más, 3 y regresamos. Tenemos las 3 vueltas que son iguales y ahora vamos a volver a formar el dibujo del comienzo para ir cerrando el cuerpito, que es este dibujo. Y ya de paso aprenden un poquito más la técnica, no es difícil. Lo más recomendable es usar un hilo o lana no muy grueso para comenzar a practicarlo. Una vez que lo tengan bien practicado, lo pueden tejer con lana gruesa, por supuesto. Es para que no se les tranque el punto. Hacemos los 4 puntos altos que corresponden a la columna del costado, que es la separación de motivo y motivo. Hacemos doble lazada y contamos 1, 2, 3, 4 y hacemos el primer punto alto en relieve por delante, doble lazada, doble punto alto en relieve, lazada simple y nos vamos a meter acá en el medio, acá, porque lo vamos a tejer por detrás, un punto alto normal, doble lazada y vamos a hacer estos 2 puntos altos en relieve. Primero acostúmbrense también a agarrarlo de costado y apretando con el pulgar o la yema del dedo lo van a hacer más bonito al punto, o sea, de la misma medida, así, y lo van agarrando del costado. Después lo van a hacer de memoria porque la práctica es eso, y todo fluye muy bien. Ahí tenemos el primer motivo. Ahora vamos de nuevo, doble lazada y contamos 1, 2, 3, 4 y hacemos nuevamente 2 puntos altos en relieve por delante. Este es el cuarto y este es el quinto, que viene a ser la mitad del múltiplo de 10 que yo les dije. Una lazada para hacer un punto alto simple por detrás, que es ese, ahí. Lo levantamos y lo tejemos con 2 pasadas, doble lazada, y nos vamos a tejer estos 2 puntos por detrás. Entonces vamos así, agarramos para que no se nos apriete. A mí ya se me apretó, voy de vuelta, ahí paso una vez, paso 2 y paso 3, doble lazada y voy al punto que sigue, que es este, y ahí
2 lazadas, 2 pasadas y la tercera, y ahí queda el primer motivo. Hacemos los 4 puntos que están solitarios, que son normales, 2, 3 y 4, y volvemos a repetir el motivo. Doble lazada, 2, 4, en el cuarto hacemos el primer punto alto en relieve, el segundo son puntos altos doble, el punto sencillo por detrás de la labor, así, doble lazada, venimos acá y hacemos el primero y hacemos el segundo. Así. Doble lazada y hacemos el último motivo. 1, 2, 3, 4. Hacemos el primer punto alto por delante. El segundo. ¿Sí? El punto tomado por detrás de manera sencilla. Punto vareta. Doble lazada y ahora vamos a trabajarlos por detrás. Ahí lo traemos. Dos. Y 3. El de atrás tiende a apretarse, pero va a salir. Ahora este otro, y ahí salió de una. Es como uno lo agarre también. Y ahí tenemos el segundo motivo realizado y hacemos los 4 puntos que están solos. Así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, que es igual a la primera del motivo. De esta manera. Ya va tomando forma el motivo. Es tan bonito. Bien vale la pena el esfuerzo de practicar para poder crear un gorro más elaborado. Bien, continuamos. Un punto alto con 3 cadenas de inicio. Seguimos con la columna, que son 4 puntos altos individuales, y vamos a repetir la carrera esta. Hicimos 3 iguales, entonces eran puntos simples pero tomados por delante, así, son 2, así. El que está atrás lo hacemos normal, o sea, de una lazada sola, punto alto por delante, con una lazada sola, por delante, tomamos el que está atrás y lo hacemos normal, punto alto por delante, los 4 puntos que tenemos de separación los hacemos normales y vamos a repetir de igual manera toda esta vuelta. Bien, terminamos, comenzamos con 3 para subir, hacemos los puntos individuales y vamos a repetir la vuelta que hicimos. Después procedemos a hacer lo que sería la parte final del gorro,
que es la pretina. Hacemos 2 por delante, este lo tejemos normal, hacemos estos 2 por delante, nuevamente 2 por delante, el que va por detrás normal, 2 por delante, y los 4 puntos que están solos, 4 puntos altos o vareta, uno en cada punto anterior. Así vamos a darle toda esta vuelta de esta manera. Ahora vamos a tejer 2 vueltas de igual manera, 3 cadenas para hacer el primer punto y subir, y hacemos el que viene por delante, el que viene lo tejemos normal, el que viene por delante, normal, por delante, punto normal, y así vamos a ir trabajando 2 vueltas. Uno por delante y el otro normal. Así. Bien, ahora vamos a marcar acá para no olvidarnos, como guía, con un marcador o con un hilito de otro color. Vamos a hacer 3 vueltas de punto elástico, 3 cadenas para subir. El primer punto lo hacemos por delante, el que le sigue lo hacemos por detrás, el que sigue por delante, que ya lo tenemos por delante, y va a formar estos cuadraditos que tenemos acá tan bonitos. Ahora va por detrás, por delante, por atrás, en el punto que hicimos simple, en que van formando como unos cuadraditos, por delante y por detrás. Marcan el inicio y hacen 3 vueltas. 44 gramos en total es lo que pesó el gorro, así que como ven, con un hilo semi grueso no lleva tanto material. Bueno, espero que les haya gustado el desafío de hoy. Les debo los botones, son 14 en total por todo el contorno de nuestro gorro. Yo vivo en el mar y me queda bastante lejos la ciudad, me quedé sin botones, lo debo en esta ocasión. Los 2 botoncitos van pegaditos acá, uno en cada, 2 botoncitos en cada motivo. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan resolver, que lo puedan vender para todos aquellos amigos y amigas que son microemprendedores y tienen ferias y están de venta. Es una propuesta más innovadora, da un poquito de trabajo al principio, pero bien vale la pena para redituar el día a día. Les mando un abrazo muy sentido, muchísimas bendiciones para cada hogar y cada país, y que haya paz entre todos. Hasta el próximo encuentro.